estaba diciendo una cosa en el primer culto. Les decía a todos los que estaban que me estaban saltando las lágrimas, porque a muchos de ellos no los veía desde febrero. Y yo veía a la gente y digo, es que me saltan las lágrimas. Con vosotros no me saltan las lágrimas, pero también estoy contento de veros, ¿vale? ¿Estamos en streaming? Uy, bueno, da igual, si lo sabe YouTube tampoco pasa nada. Que se quede aquí, ¿vale? No lo digáis. Lo he dicho en el primer culto, pero de hecho, por favor, no lo digáis en el segundo, pero espero que vosotros tampoco lo digáis. Me acuesto con la que preside. Y si os pensáis alguno que tengo favoritismo y que me ha dejado unos minutos más para predicar, no. De hecho, me ha dicho que si me paso, esta noche duermo en casa de mi madre. O sea que ya por la cuenta de M3 voy a empezar, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, por razones del COVID y sus cositas, la serie que teníamos de Efesios la hemos tenido que parar y hemos tenido que reanudar. Y entonces, reunir todas las cosas en Cristo de la epístola de los Efesios, que tenía que terminar en abril, pues va a terminar en octubre. Por lo tanto, si alguno me dice que no ha tenido tiempo de leer la epístola 5 veces, me lo como con patatas, ¿vale? O sea que espero que nadie haya dicho que no ha tenido tiempo. Bueno, no sé si recordaréis, allá por el mes de enero, cuando hacíamos la introducción a la serie, que os presenté la historia de esta señora. A ver, pásalo tú. Sí. Le estoy dando. En la primera ha funcionado, ¿eh? A ver, dale tú, si quieres. Vale, ahí la tenemos. Esta señora, Hetty Green, quien a la hora de su muerte, en 1916, había acumulado una fortuna de más de 100 millones de dólares y, sin embargo, llegó a ser conocida como la mujer más miserable de América. Tenía enormes cantidades de recursos a su disposición, pero ella tomó la decisión de no usarlos. Vivió como una miserable siendo una millonaria. Y tristemente, muchos cristianos se parecen a esta mujer. Tienen gran almacén de alimentos y recursos espirituales a su disposición, pero toman la decisión de no usarlo. Viven como miserables siendo hijos de Dios, por lo que se encuentran en peligro de malnutrición espiritual. Y espero que tú y yo no estemos así, porque es totalmente incoherente que un heredero, hijo de Dios, viva en este mundo como un pordiosero espiritual. Por lo tanto, si no queremos vivir así, debemos de leer la carta de los Efesios, estudiar la carta de los Efesios, una carta que los creyentes podemos acudir no simplemente para contemplar como en un museo riquezas que se pueden ver pero no tocar, sino porque todos disponemos de estos recursos de los que somos partícipes. Y como ya hemos ido viendo, darle vosotros al siguiente, como ya hemos ido viendo a través de la serie, si recordáis, el apóstol nos invita a través de la carta a mirar en el propósito eterno de Dios para todos los siglos. Del lugar que ocupa la Iglesia dentro de ese propósito y de los privilegios que disfrutamos de ser parte de todo eso. Y es que, desde el principio de los tiempos, y a pesar de las múltiples desviaciones e intentos llevados a cabo por el hombre y por las fuerzas del mal para detenerlo, Dios ha tenido un propósito, el de unir, reconciliar y armonizar en Cristo lo que el pecado destruyó y separó, borrando las barreras sociales y religiosas que dividían al hombre, a la humanidad. Un propósito que nace antes de la fundación del mundo y que pasa a través del tiempo y espacio y viaja por la historia de los hombres hacia la eternidad futura, y en el cumplimiento de todos los siglos, reunirlo todo en Cristo. Y no como un final, porque en Dios no hay finales, sino como la realización que una vez alcanzada se mantendrá para siempre, y en la que los hijos de Dios somos parte de eso. Por lo que asegúrate, darle vosotros al siguiente, por lo que asegúrate dónde estás. Estoy aquí. ¿Le podéis dar al siguiente, por favor? Gracias. Por lo que asegúrate que eres de los suyos y pregúntate, ¿estoy en Cristo o estoy en Adán?
Nuestro destino eterno cuelga en la balanza de esa pregunta. Todos nacemos en Adán, todos heredamos una naturaleza pecaminosa de él, vivimos físicamente, pero estamos espiritualmente muertos y necesitamos nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo si no lo has hecho, que es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo y estarás en Cristo. Mirad, nuestra visión de la historia, de nuestra propia vida o del servicio en la Iglesia cambia cuando decidimos dejar de buscar lo nuestro para buscar lo de Cristo, entregando todo lo que somos y nuestros más profundos anhelos a la realización y el anhelo de Dios. Podemos hacer dos cosas: abrazarlo y hacer lo propio, o quedarnos al margen y seguir persiguiendo proyectos personales. Por lo que asegúrate, le dais al siguiente, que asegúrate dónde estás. Efesios posee dos grandes secciones, una doctrinal y otra práctica. A la luz de lo que sois en Cristo y de todos los privilegios y recursos que Dios os ha otorgado por gracia, ahí condensamos los 3 primeros capítulos de Efesios, ahora lo que a mí me toca hacer, la parte práctica, los otros 3 capítulos de Efesios, del 4 al 6. Dios nos llamó a salvación, Dios nos llamó a ser sus hijos, Dios nos llamó a ser miembros de su pueblo. Y esto es un gran privilegio, lo sabemos, pero también es una gran responsabilidad. Y así comienza la segunda parte práctica de la carta, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os pido, os suplico, os exhorto, os insisto, a que viváis de acuerdo con la nueva ciudadanía y dejéis de ajustaros a las tendencias de la cultura del momento. Y es que si creemos decir lo que creemos, entonces debemos andar a la luz de esa realidad. Y dentro de esta realidad, si podéis pasar, porque no tengo el mando, me habéis robado el mando, no lo tengo, la siguiente, gracias. Dentro de esta realidad se encuentra la unidad de la Iglesia, como uno de los elementos más cruciales para su vida y su salud y para el desempeño de su misión en la sociedad. Muchas gracias. Y si el COVID es chungo, porque lo es chungo, ¿verdad? Pues más chungo es Satanás, que dirige sus ataques más fieros contra la unidad de nosotros. ¿Qué debemos hacer a la luz de esa realidad? El pueblo de Dios estamos unidos bajo un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede desatar. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor. Fuimos bautizados en un mismo cuerpo, cuerpo de Cristo, profesamos una sola fe y tenemos un solo Dios y Padre de todos. 7 realidades eternas que ya vimos en los primeros 6 versículos del capítulo 4 y que todos los creyentes compartimos y que son sumamente superiores a las cosas que nos diferencian, como puede ser, no sé, la raza, el color, la nacionalidad, la cultura, la lengua o el temperamento. Y es que somos uno y seguiremos siendo uno por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Pero esta realidad, esta unidad, debe reflejarse en la práctica, debe ser cuidadosamente preservada como un tesoro para no verse afectada seriamente en el trato de los unos con los otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice los versículos 2 y 3 del capítulo 4. Ahora bien, los versículos 7 al 16 que hoy tenemos delante, el apóstol Pablo va a continuar con esta idea de la unidad de la Iglesia, pero añadiendo un nuevo marco, ¿vale? Entonces vamos a leer el texto, imagino que ya lo habréis leído en casa, si no lo escucháis, Efesios 4, del 7 al 16, lo voy a leer en la versión de las Américas, que dice, a partir del versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí va eso. Vaya, tela, ¿eh? Es que es increíble, la palabra de Dios es increíble. Esto tiene de contenido que en esta media hora que me deja la presidenta, no más, ¡buah! Esto se me queda corto, la verdad que sí. La palabra de Dios es increíble. Cada vez que lo leo me emociono, de verdad. Lo he hecho en el primer culto también, ¿eh? Los que estáis lo he dicho lo mismo porque es así. Hay dos palabras claves que debemos entender en esta parte para poder entender también el curso del pensamiento del apóstol. Una es unidad y otra es crecimiento. Unidad y crecimiento. Ahora bien, estos dos conceptos no pueden ser separados el uno del otro. La unidad es indispensable para el crecimiento de la Iglesia y a su vez el crecimiento fortalece la unidad. La unidad de la Iglesia es compatible con la diversidad. Y a todos nos han enseñado en el cole que el cuerpo humano es uno solo, pero que está formado por diversos miembros, ya lo sabemos todo, lo hemos aprendido, cabeza, tronco, tronquito y extremidades, y con diversas funciones. Así es la Iglesia. Tiene una verdad inseparable de ella, la diversidad de sus miembros. Somos uno, lo hemos dicho antes, pero no somos idénticos. Unidad no significa uniformidad, pero la unidad de los creyentes, esto es interesante, es perfectamente compatible con la diversidad. Y la diversidad de la que Pablo nos habla aquí en este texto no tiene que ver nada con las diferencias sociales, generacionales, educacionales, económicas o étnicas de cada uno de nosotros, sino con la distribución soberana de los dones para la edificación de su Iglesia. Y en 1 Corintios 12, tratando ampliamente con el tema, Pablo dice en el versículo 18, «Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso». Los miembros del cuerpo humano no hicieron una reunión previa para decidirse repartirse las funciones. El ojo no dijo, pues yo voy a ver, fíjate. Y la nariz dijo, pues mira, yo voy a respirar. No. Dios ha colocado los miembros, cada uno en la Iglesia, como Él quiso. Y claro, no todos y todas ocupamos el mismo lugar en la Iglesia, ni tenemos las mismas funciones, ni siquiera de forma aleatoria o por méritos propios o como respuesta a nuestra oración, sino que cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice el versículo 7, en una medida exacta. Todos debemos, por ejemplo, servir, todos debemos consolar, todos debemos evangelizar, pero algunos tienen dones que les permiten realizar esta y otras funciones en la Iglesia de una manera eficaz y amplia, porque ellos tienen un don. Él te dio a ti la capacidad que tú necesitas para servir en tu Iglesia, en una medida de gracia exacta, ni más ni menos. Y así como el ojo no puede pretender convertirse en nariz porque él no fue diseñado para ver, para respirar, sino para ver, debemos aceptar el lugar y la función que el Espíritu Santo y desde allí servir para el bien de todos. Nadie debe envidiar el don del otro y nadie que tenga dones muy visibles a los ojos humanos debe menospreciar a los que no lo tienen. No puedes excusarte tampoco de contribuir alegando que no tienes ninguna función específica dentro del cuerpo. Cada uno de los que estamos aquí,
Estoy mirando, cada uno de los que estamos aquí tiene su propio don, dice 1 Corintios 7:7, unos a la verdad de un modo, claro, y otros a la verdad de otro modo, pero cada uno. El apóstol ahora mismo, a partir de aquí, va a ampliar esta idea de los dones, pero en los siguientes 3 versículos, cuando va a hablar de su procedencia. Por lo cual, dice el versículo 8 al 10, subiendo a lo alto, llevó consigo prisioneros y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora vas y lo explicas. Vamos a ver. Antiguamente, cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército vencedor entraba en la ciudad, así como los romanos, las películas romanas, en medio de un cortejo triunfal, llevando consigo a los enemigos que él había tomado cautivo. Y luego el capitán vencedor solía repartir el botín entre los suyos. Pablo vio en la obra de Cristo el cumplimiento del Salmo 68:18, que los judíos leían siempre en el día de Pentecostés, y que dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones de los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios. Cristo nuestro Señor es ese guerrero victorioso que tuvo una victoria aplastante sobre el mal. Él ascendió a lo alto no como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador que mediante su muerte compró salvación para las almas que antes eran esclavas de Satanás. Él nos rescató del pecado, nos hizo sus hijos. ¿Y qué ha hecho? Repartir dones entre nosotros. Sin embargo, como lo sabemos, su victoria no fue sin coste alguno. Entre los teólogos se ha creado un poquito de debate con estos temas, el versículo 9 y 10, lo están ahí. Algunos interpretan esto como el descenso triunfal de Cristo a los infiernos en la mañana de la resurrección para proclamar su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Bueno, hay que decir que en el primer siglo, en la zona de Asia Menor, ya se adoraban muchas deidades del inframundo, ¿vale? Entonces, los temas referentes a las profundidades de la tierra, el Hades o el lugar de los muertos, tenían importante sentido. Pero la Biblia no enseña en ningún lugar que Cristo descendiera a los infiernos. Más bien, cuando Cristo murió, entregó su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mucho más cierto es que la referencia a descender sea otro modo de decir que la exaltación de Cristo fue el resultado de su humillación. Humillación tan profunda y extraordinaria que el apóstol lo ilustra diciendo que descendió a las partes más bajas de la tierra. Pablo es el mejor comentarista de sus propias palabras cuando provee un amplio comentario en el 2 capítulo de Filipenses, que conocemos muy bien, que a veces leemos en la Santa Cena, que es el himno cristológico. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y es que el que descendió, versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él tiene ahora la autoridad y el poder de conferir dones a su iglesia. Y de ese modo todo el universo recibe bendición. Y es que si la iglesia somos capaces, y nos ponemos a ello, en llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado, ¿sabéis una cosa? Es que va a ser de beneficio para todo el mundo. Porque la iglesia, Cristo ha repartido dones a la iglesia. Pero tenemos que ponernos manos a la obra para esto. Todos somos distintos, ya lo he dicho, pero todos necesarios. Cada miembro es importante y cada uno tiene una función específica dentro de la iglesia. Pero él mismo, Cristo, dice el texto en el versículo 11, constituyó o dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Mirad, los dones son facultades que se manifiestan a través del Espíritu Santo en la vida de sus hijos, tales como, por ejemplo, misericordia, servicio, ayuda, consolación, exhortación, discernimiento, administrar.
listas de dones que encontramos en el capítulo 12 de Romanos y también los podemos encontrar en el capítulo 12 y 14 de Primera de Corintios. Pero ojo, cuando observamos el regalo de Cristo a la Iglesia aquí en este versículo 11, podemos notar una importante diferencia. Pablo no está hablando de un don que Cristo da a este o aquel, sino de personas que Cristo da a la Iglesia en forma de oficio o ministerio. Y el valor principal no se encuentra en el ministerio que desarrollan, aunque siempre tendemos a valorar a las personas según sus obras. El valor principal de esta clase de personas debe ser su vida, su ejemplo. Enseñan con su ejemplo. Y yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, Señor, vaya responsabilidad que me has dado y por la que voy a dar cuenta y por la que voy a decirle delante del Señor, ¿cómo has hecho esto? O sea, vaya responsabilidad. Y dice el texto que él mismo constituyó a algunos apóstoles, aquellos 12 elegidos y enviados que junto con el apóstol Pablo son llamados a poner el fundamento de la Iglesia por todos los siglos, de acuerdo a la revelación directa que habían recibido del Señor Jesús y que conocemos como la doctrina de los apóstoles. Esto es irrepetible. De hecho, uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto a Cristo y ser testigo ocular de su resurrección. A otros profetas, aquellos portavoces de Dios, quienes recibieron revelaciones directas y las transmitían al pueblo en modo de predicción y aplicación. Y hay que decir que la obra de los apóstoles y profetas duró hasta que se completó el canon de las Escrituras. Después de ese momento, la labor profética no es la de añadir más, sino la de proclamar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras en el poder de Dios, del Espíritu Santo, a determinadas situaciones y necesidades que surgen a lo largo de la historia de la Iglesia. Y dice Primera de Corintios 14:3, ¿para qué esto? Para edificación, exhortación y consolación de su Iglesia. Pero la Iglesia hoy sí que necesita y sigue necesitando evangelistas. Aquellos creyentes con una capacidad de proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo y en cada generación, para luego llevar a los convertidos a una iglesia local donde sean alimentados y alentados. Pero también pastores y maestros, ocupados en el crecimiento del cuerpo de Cristo. En el texto original griego está unido por un mismo artículo, entonces no son dos oficios o ministerios separados, sino uno solo, pastores y maestros. Estas personas han sido dadas por Cristo a la Iglesia para que cuiden, protejan y guíen al rebaño de Dios, por eso se llaman pastores. Y la función principal que ellos deben realizar para cuidar, proteger y guiar es enseñar la palabra de Dios, por eso se llaman maestros. Es necesario que el anciano, dice 1 Timoteo 3:2, tenga la capacidad de enseñar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por lo que si el pastor quiere ser fiel a su llamado, debe cuidarse de que nada lo aleje del tiempo de estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, y luego exponerla en un mensaje claro, ordenado y entendible, trayendo siempre enseñanza fresca y relevante para la edificación de toda la Iglesia. Una vez un miembro de una iglesia se encontró con otro de otra iglesia y le dijo, estoy cansado de mi pastor. Cada vez que habla es como una campana que hace din, don, todos los domingos las mismas cosas. Y el otro le dijo, tú tienes suerte, el mío solo hace din, din, din. La salud espiritual de la Iglesia depende de que nosotros nos ocupemos diligentemente en el estudio de las Escrituras, en la preparación de las enseñanzas y en la predicación. Y eso requiere mucho tiempo y oración. Ya tenéis un motivo de orar por los pastores de la Iglesia. Y no es que algunos reciben el don de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es que ellos mismos son dones, son el regalo de Cristo para su Iglesia. Y su finalidad no es la ocupación especializada y profesional que sirven a un grupo de consumidores. Su finalidad es, como dice el versículo 12,
a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, capacitar, entrenar, formar, edificar, educar, restaurar, equipar, etc. Para que tú seas más efectivo en tu labor que Dios te ha dado según tu don para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, después de esto, váyatela la tarea que hay que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Hasta que todos lleguemos o alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la unidad de la Iglesia ligado con su crecimiento. Y a menos que padezca alguna enfermedad, el cuerpo humano está diseñado de manera que cada miembro debe desarrollarse en conjunto con el resto de miembros en un crecimiento proporcional, adecuado y correcto. Y no como esos tipos del gimnasio, que tú los ves con unos brazos así y las piernecicas como Olivia, los brazos como Pepe y las piernas como Olivia. Y algunas máquinas están saltando, ¿vale? La Iglesia forma un cuerpo y como tal debe procurar el crecimiento y desarrollo proporcional de cada uno de los miembros. No os escondáis ninguno, ¿eh? De cada uno de los miembros. El término perfecto que aparece en el texto, en el griego es teleios, que significa completo, acabado y maduro. No se os va a olvidar, teleios. A veréis. En 1 Corintios 14, 20, Pablo establece un claro contraste entre la niñez y la madurez espiritual, diciendo: hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino ser niños en malicia, pero maduros, teleios, en el modo de pensar. Y es que la vida cristiana es un proceso por el cual se pasa de la niñez a la madurez espiritual, por lo que el funcionamiento de los dones y el perfeccionamiento de cada uno de nosotros debe cumplir con ese objetivo: ser hombres y mujeres teleios. Claro, no todos los miembros estamos en la misma etapa de madurez, no todos estamos en la misma condición espiritual. El perfeccionamiento es una larga labor, paciente, constante, de reparación y restauración. Y voy a decir una cosa, no se trata aquí de ser una superiglesia con una estructura eclesiástica que mantenga a todo el mundo superocupado. No, es más sencillo que eso, mucho más sencillo. Se trata simplemente de ser una comunidad acorde con el carácter, enseñanza y modelo de vida de Jesús. Chupao. Está bien. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, como dice el texto en el versículo 14, o sacudidos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es que dice esto Pablo, porque Pablo estaba preocupado por las enseñanzas amenazantes que salían a la superficie en las comunidades cristianas de aquel entonces y que alejaban a la gente de la verdad del Evangelio. Yo a veces digo, estuviese Pablo, nos diría lo mismo, bueno, no sé, lo que haríamos. Porque el gran enemigo de la unidad es el error, y el lenguaje de Star Wars sería el lado oscuro del crecimiento. Y tras ello están las huellas del maligno. Y es que cuando una iglesia no está firmemente edificada en el Evangelio, cualquier argumento, doctrina o enseñanza que no concuerde con las apostólicas producirá una amenaza en nuestra unidad. Los cristianos que no crecen espiritualmente, en el uso cuidadoso de las Escrituras, siguen siendo como niños a pesar de su avance en su edad cronológica. Se parecen a un barco sin timón en medio de un mar tempestuoso, engañados fácilmente por cualquier viento de opinión. Cristianos vulnerables e indefensos que no tienen nada firme a que agarrarse y a merced de las olas y del viento, llevados de acá para allá, alejados de su curso, cualquier doctrina que se les presenta lo toman como forma atractiva, se lo cogen. Son como esos compradores ingenuos e inexpertos que no conocen el producto y son engañados por un vendedor hábil que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, recuerda que si el diablo no puede evitar que fluyan las aguas del manantial de la vida,
las intentará envenenar. Si no puede destruir la medicina del Evangelio, hará todo lo posible para adulterarla y corromperla. Y nuestro mundo interior estará débil e indefenso si nuestro crecimiento espiritual no recibe la atención adecuada. Y espero que tú no seas de esos, sino que siguiendo la verdad en amor, como dice el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mirad, los empleados de los bancos conocen si este billete es verdadero o falso, porque ellos se entrenan para conocerlo. Bueno, como vosotros no estáis entrenados, no os lo voy a enseñar. Aunque, espérate, ¿dónde está Tomás? Santi, vosotros sí que estáis entrenados, ¿no? Para conocer si esto es verdadero o falso por la tienda, pero tampoco lo voy a enseñar, ¿eh? Pero es así. Una persona teleios se entrena en conocer las Escrituras y él puede discernir la verdad del error aun en sus aspectos más sutiles. Y te voy a hacer una cosa, no lo sé. Si tú quieres ser miembro de esta iglesia y recibir el crecimiento adecuado, asegúrate que lo que se predica y se enseña aquí es la sola Escritura, la sana doctrina. Y si no es así, vete a otro sitio. Primero ven a hablar con nosotros para que nos espabilemos y tal, pero si no te vas a otro sitio. Una iglesia sana y unida es una iglesia de quien todo el cuerpo, dice versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y siguiendo la analogía de los barcos, yo voy a decir que la iglesia no es un crucero de placer, en que unos pocos conforman la tripulación y el resto de pasajeros de tránsito al cielo. En la iglesia no hay pasajeros, todos los que embarcan son tripulación y todos están para servir. En la iglesia todo el pueblo de Dios ministra. Cristo nos salvó como individuos, pero no para ser individualistas. Se equivoca el hombre o la mujer que desea su propio crecimiento espiritual aislado, porque ¿de qué sirve un brazo o una pierna de enorme tamaño?, dijo Calvino. Cada miembro en el cuerpo es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo la guía del Espíritu Santo. Y así como en el cuerpo todos los miembros están conectados unos a otros, el cuerpo humano, para cumplir la función de crecimiento y actividad del cuerpo, así ocurre en la Iglesia. Estamos unidos y funcionamos como un canal a través del cual la provisión que recibes de Dios, Gabriel, suministra a los demás. O sea, tu crecimiento en gracia, María José, beneficia a ti, a todos. Tu crecimiento en gracia beneficia a todo el cuerpo. A cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, dice 1 Corintios 12:7. Y si alguien no sabe lo que significa provecho, se busca en el diccionario, pero está muy claro. En la Iglesia ningún miembro es inútil y toda parte es necesaria para bendecir y complementar a las otras. Yo a veces digo, estaba pensando estos días, ¿para qué sirve el apéndice? ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Yo digo, si Dios lo ha puesto ahí, en el cuerpo servirá para algo. Dios no da dones inútiles y esta Iglesia necesita los tuyos. Piensa en el dolor y en la incomodidad que siente el cuerpo cuando uno de sus miembros está enfermo, no funciona como debe o deja de funcionar incluso el apéndice. Si no pones a operar tus dones, otros hermanos y hermanas serán sobrecargados y la Iglesia sufrirá. Hay algo que debe de hacerse que no se está haciendo con la efectividad que se debe de hacer, porque la persona a quien Dios capacitó para hacer eso más excelentemente que los demás, no lo está haciendo. Hay algo que debe de hacerse que no se está haciendo con la efectividad que se debe de hacer, porque el pie no quiere ser pie y por eso no se convertirá en mano o en boca. Lo que hace es dejar al cuerpo cojo, porque Dios lo hizo pie. Alguien dijo, no usar lo que Dios te ha dado es una afrenta contra la sabiduría de Dios, es un rechazo de su amor y su gracia, es una pérdida para su Iglesia. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta que según el don que has recibido, ministralo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Darle al siguiente, sí.
Y yo pregunto, ¿estás tú contribuyendo a la unidad y el crecimiento de esta iglesia? ¿Te has involucrado en la vida de la iglesia de tal manera que has comenzado a ver en qué áreas puede ser útil? Mi querido hermano y hermana, hay mucho que hacer. Hay personas que consolar, enfermos que visitar, desanimados que necesitan estímulo, algunos que andan desordenadamente que necesitan consejo. Hay almas que evangelizar. Se necesitan hermanos y hermanas que oren, hermanos y hermanas que ofrenden, hermanos y hermanas que discipulen, que sirvan, que ayuden. Y desde el Consejo de Pastores estamos muy contentos y damos gracias al Señor por todos aquellos que servís sacrificalmente en los distintos ministerios que Dios ha dado a esta iglesia y que hacéis lo que tenéis que hacer conforme a la medida del don de Cristo que ha repartido a cada uno. Porque lo que queremos alcanzar en esta iglesia es ser una comunidad acorde con el carácter, enseñanza y modelo de Jesús, que busca llevar el Evangelio y guiar a las personas a Cristo. Y nos comprometemos con todo el trabajo que va a llevar esto a favorecer su integración en la familia de la Iglesia, ayudándolos y acompañándolos en su proceso creciente de su relación con Dios y capacitándolos para servirle a fin de glorificar y alabar a Dios. Y es que solo cuando una iglesia es modelo del amor de Cristo y se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ésta puede experimentar la unidad y el crecimiento que Pablo nos ha estado hablando durante estos 16 versículos del capítulo 4. Amén.